partes del mundo donde se encuentran. Es un privilegio para mí en este día compartir con ustedes y agradecerles también por esta hermosa invitación a compartir, ¿sí?, el Evangelio desde una perspectiva eh, bastante amplia, como lo es a través de este medio, como se eh, ha permitido que el Evangelio pueda llegar a tantas personas. Agradecemos a nuestros hermanos que nos atienden desde distintas partes del mundo y queremos que todos se beneficien con este mensaje. Todos nos beneficiemos, empezando por mi persona, podamos recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a tratar un tema hoy que tiene que ver con la relevancia de ofrendar. La relevancia de ofrendar viene de que es un tema bastante álgido, bastante cuestionado en el mundo de hoy. Y parece ser que la tensión es tan fuerte donde unos piden la ofrenda, líderes me refiero, liderazgos, sobre todo, de distintas denominaciones cristianas, mientras que otros, bueno, se pueden llamar así líderes, niegan y prohíben prácticamente esta práctica bíblica cristiana, como es el ofrendar. La palabra de Dios nos va a ayudar a mirar la importancia, no solamente del tema, sino del acto de ofrendar. Esta es una práctica que desarrollaron los primeros cristianos y el apóstol Pablo hace unas aclaraciones, explicaciones muy al punto. Y esta palabra inicialmente tiene que ver con el acto de dar. La última sílaba es dar, ofren, dar, ofrecer, dar. Y nosotros realmente darle a Dios, ofrecerle a Dios. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta la recomendación bíblica y en el libro de Proverbios creo que es conocido para muchos, ¿verdad? Que dice eh, acerca de las personas que dan, aunque no tienen, y se comportan como si fueran ricos, mientras que hay otras personas ricas, pero se comportan duramente y no comparten de su riqueza. Entonces, el dar tiene que ver con una actitud, un beneficio, más allá de simplemente hacer un acto de dar. A veces cuando el diácono pasa con el platillo, recogiendo las ofrendas, eh, a última hora se toma la decisión de cuánto es que voy a dar y improvisamos y entregamos una moneda o algo así. Pero realmente la importancia tiene que ver con un acto más bien de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, la Biblia describe a Dios y a Cristo dando y beneficiando constantemente a los seres humanos. Constantemente
beneficiando a los seres humanos. Y es así que, por el contrario, el problema de los seres humanos desde la desobediencia en el Edén es que nosotros somos egoístas. Tenemos problemas al hacer este acto de dar. Y nosotros hoy vamos a aprender este principio fundamental que se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 8. Marcos 10, versículo 8. Allí se resalta que de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracias. Deberíamos repetirlo en nuestro corazón hasta comprenderlo, meditarlo y hacer de esto una práctica constante de dar. Entonces, ofrendar es reconocer en primer lugar a quién le estamos ofrendando. Y los sabios de Oriente, cuando estudiaron las profecías mesiánicas, ellos se dieron cuenta de quién era este personaje. Ellos descubrieron que este no era cualquier rey de los judíos al que ellos estaban indagando en las escrituras. Recordemos que los sabios apuntaban al cielo. Yo me imagino tal vez, no sé si habían en ese momento algunos aparatos, en una especie de binoculares, vidrio con cierto espesor que pudiera ver las estrellas, ver un poco más cerca ese espectáculo. No sé si usaban las noches del desierto para contemplar mejor ese espectáculo de las estrellas en, cuando está el espacio despejado. Lo cierto es que ellos siempre miraban al cielo y esto hace recordar el salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y saben que estos sabios, cuando estudiaron las profecías mesiánicas, estaban elevando su mirada espiritual a las promesas de que vendría un redentor, un salvador al mundo. Ellos comprendían que su vida era fugaz. Ellos comprendieron de la necesidad de un salvador. Ellos comprendieron que solamente una promesa como estas tenía importancia para la vida del ser humano. Y en su cosmovisión, ahora ellos amplían al indagar las escrituras de quién era el que estaba viniendo. Marcos capítulo 2, versículo 2. Marcos 2, capítulo 2 nos ayuda a entender este importante episodio en la vida de esos personajes. Y miren cómo lo relata. Enseguida se juntaron, perdón, en Marcos 2, 2. Enseguida se juntaron a él muchos y ya no cabían ni aún en la puerta. Y él les predicaba la palabra. Saben que
Para que la palabra llegue, debe haber algo previo y es el medio a través del cual ella llega. Y los sabios de Oriente, mediante un rollo, tal vez un rollo viejo, que escribió alguien, recibieron esa información. Alguien tuvo la osadía en ese tiempo de escribir un rollo, un mensaje tan importante y recibir a través de ese mensaje todo lo que la profecía decía. Las personas se agolpaban en esta ocasión cuando Jesús sanó a un paralítico a la puerta de una casa. ¿Y saben quién era? Era la misma persona a la cual los magos o reyes sabios habían encontrado en la Biblia que haría una obra de salvación, de sanidad. Dice, la gente se agolpaba. ¿Cómo llegó este mensaje a tantas personas? Pequeños actos de dar. Alguien dio el rollo, alguien dio de su tiempo, alguien habló allá en las tierras del oriente de Israel, muy lejanas, tierras que eran paganas. ¿Cómo así que ese mensaje estaba por allá tan lejos? Estos sabios encontraron esos rollos, tuvieron acceso a la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que nos enseña a nosotros. Mateo, el libro de Mateo, también iniciando el capítulo 2 en el versículo 2, estos reyes magos presentaron unas actitudes interesantes y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a rendirle adoración. Reconocieron en el estudio de esos rollos antiguos, reconocieron que quien venía era rey, tenía las características de rey. Segundo, le rindieron adoración. Entonces, en el acto de ofrendar, lo primero que tenemos que reconocer a quién le estamos ofreciendo la dádiva. En segundo lugar, reconocemos que es alguien superior y es digno de adoración. Por lo tanto, es Dios, el individuo, la persona que recibe. Y estamos refiriéndonos a la majestad del cielo. Estamos refiriéndonos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que reciben la tributación que los seres humanos, al reconocer quién es Dios, entonces se entregan generosamente en este acto de todo corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Esa es la importancia finalmente, la relevancia, es que podamos ver los caminos del Señor. Creo que en esta parte los, los sabios nos enseñaron una lección porque ellos, uno, no eran del pueblo de Dios, pero alguien ofrendó de su tiempo, alguien lo hizo y fueron generosos. Ellos trajeron regalos, ellos ofrendaron. ¿Qué ofrendaron ellos, verdad? Importante. Ellos dicen que trajeron
trajeron oro, trajeron mirra y eh, este regalo que ellos presentaron, estas ofrendas, resultaron en beneficio para la estadía de Jesús en sus primeros días en la tierra. Recordemos que Jesús vino en medio de una familia que no tenía suficientes recursos y que iba a necesitar en ese momento, ellos estaban en un establo y aún teniendo para pagar una pieza o un lugar, no encontraron. El rey del universo estaba aquí en la tierra, pero no había recibido el mejor lugar. Es posible que sí haya habido lugar para Cristo, a pesar del amotinamiento de la gente que había. Es posible que hubiese alguien que se condoliera de que una madre estaba a punto de alumbrar y se le dijera no, y sobre todo entre nosotros como cristianos. Aquí hay una revelación acerca de cuánto estamos dispuestos a compartir, a dar. Los magos de Oriente, por el contrario, estuvieron dispuestos a entregar ofrenda al Señor. Ofrendar asimismo es reconocer que las necesidades, no solamente familiares o personales, sean suplidas, sino también las necesidades de la iglesia local donde nosotros eh, servimos. Y esto tiene una importancia porque inicialmente nosotros encontramos en en los evangelios también una experiencia y es la de la viuda pobre que trajo su ofrenda al templo. En Lucas 21:1-4. A diferencia de los ricos que también ofrendaron en aquella ocasión, Jesús pudo ver en esta mujer una comprensión genuina de entrega. Al dar, no de lo que le sobraba, sino lo de lo único que tenía. Ella mostró plena confianza en las promesas de Dios, reconociendo que aquel a quien ella estaba ofrendando seguiría sustentando, seguiría proveyendo para ella como su fuente última y única de sustento. Ofrendar a sí mismo es reconocer entonces que también las necesidades de nuestra iglesia deben ser suplidas. Y encontramos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 34, es una manifestación de los primeros cristianos y algunos hermanos que no dudaron en vender sus propiedades y compartirlas. Y esto suena extraño. ¿Cómo es posible que usted, y sobre todo cuando hoy hay tantas necesidades en el mundo, pueda compartir diciendo voy a vender mi casa? Bueno, es posible que las circunstancias sean diversas. Hay hermanos que tienen varias casas y decida vender por lo menos una para ofrendar. No conozco las circunstancias del hermano que dice que vendió su casa o algunos de esos hermanos que lo hicieron. Lo cierto es que habían personas que no tenían casa y pudieron recibir una de aquellos que sí tenían o pudieron recibir el aporte
de varios hermanos y construir, hacerle su casa. Eso sucedió en la época de los primeros cristianos, los primeros eh, hermanos que constituyeron la iglesia. Y de esta manera ellos se convirtieron en ejemplo para nosotros hoy. Hechos 2:44, ¿verdad? Nos ayuda a que podamos también estudiar ese enfoque. Dice que tenían en común todas las cosas. Allí dice que tenían en común todas las cosas. Eso significa que los primeros cristianos llegaron a considerar que sus bienes y posesiones estaban al servicio de nuestra iglesia, de la misión de la iglesia. Y cuando fue necesario, algunos no dudaron en vender sus propiedades. Hay que tener un nivel de conciencia espiritual para llegar a ese nivel de dar. Y una vez que lo hacían, que vendían, entregaban el dinero obtenido a los apóstoles, quienes se encargaban de administrarlo. Hechos 4:37. Y el Nuevo Testamento nos habla de ofrendar, por consiguiente, como un reconocimiento de nuestra entrega plena a Jesús. Es decir, ellos sabían a quién estaban adorando, así como los sabios de Oriente tenían claridad al respecto. Ofrendar trae bendición. Un claro ejemplo lo encontramos relacionado con la ofrenda proveniente de la iglesia de Macedonia. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 17 dice: no es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El apóstol Pablo está diciendo de que está enseñándoles un ejercicio que les va a traer grandes bendiciones. Al referirse a la palabra cuenta, usa un lenguaje financiero y está hablando de las bendiciones espirituales que se recibe al realizar este acto. Pero previo este acto tiene que ver con la gratitud a Dios, porque de las bendiciones espirituales físicas o materiales que hemos recibido, ahora hay algo más que simplemente dar y resolver una situación. Es un asunto, son asuntos espirituales lo que se están resolviendo. Y saben que los macedonios, ellos se comportaron de una manera interesante. Filipenses 4 es claro que al proveer para las necesidades de los macedonios y luego a través de ellos suplir las necesidades de Pablo, Dios bendijo a ambos. Pablo estaba preso. Pablo estaba en una situación difícil y los macedonios estuvieron dispuestos a ayudar también a Pablo. También Pablo agradeció cuando ellos realizaron una ofrenda en favor de los creyentes de Jerusalén y le estaba haciendo un grupo de personas que no eran de la casa matriz o de la iglesia matriz, eran provenientes
o eran de origen pagano, o estaban en una ciudad pagana, en el mejor de los casos judíos, que vivían entre los paganos, pero encontramos que realmente eran personas que eran gentiles mayormente y que ahora la bendición espiritual era el compartir los unos a los otros de las bendiciones del Señor. Y en Jerusalén también había personas necesitadas y los macedonios fueron muy generosos en realizar este acto, ayudando a esta comunidad de hermanos y con el fin de generar unidad. La parte de unidad es, creo que, lo más relevante que pudieron lograr. Y por eso el apóstol Pablo en cierto lugar se refirió diciendo que de ambos hizo un solo pueblo. Ya no hay judío, ya no hay griego. Hizo de la iglesia una sola comunidad, independientemente de la nacionalidad o las circunstancias en que se encontraran. Si fueran pobres o si fueran ricos, todos eran una misma cosa. Dice que tenían el mismo sentir. En el libro de Hechos, capítulo 2 llegaron a tener el mismo sentir eh, para cada uno de los hermanos. Había esa misma actitud de Cristo. Ofrendar aún sigue más allá del acto de adorar y reconocer a Dios. Sigue siendo un trabajo importante. Y ya mencionaba, es contra el egoísmo, contra el egoísmo. Y en 2 Corintios 8:1-2 nos amplía este aspecto de los macedonios. Dice que en medio de una gran prueba de tribulación, su rebosante gozo y su extrema pobreza desbordaron en riquezas de generosidad. Con agrado dieron según sus fuerzas y aún más allá de su fuerza. La generosidad llegó a los corazones de los macedonios. No se destaca cuánto tenían, si eran pobres, si eran ricos. Lo que se destaca es la generosidad con que lo hicieron. La generosidad del cristiano es una imitación de la solicitud del Señor, la respuesta a su misericordiosa gracia. Esta manifestación de amor es lo que debía motivar a los corintios a dar una ofrenda para los pobres de Jerusalén. El ejemplo de los macedonios, Pablo lo trata para a los corintios, para que ellos compartieran con estos hermanos de Jerusalén. Los macedonios se convirtieron en un referente para que la iglesia practicara el compartir los unos con los otros. Tanto los corintios como los macedonios, de origen pagano, necesitaban entender, en primer lugar, la unidad de la iglesia. En segundo lugar, los corintios, ellos eran más ricos, tenían más posibilidades que los macedonios. Y el apóstol Pablo recurre a este acto de los macedonios, de ofrendar. Los macedonios le ayudaron a Pablo. Pablo exaltó su obra y la puso de ejemplo a los corintios, para que ellos también generosamente de su corazón compartieran. Y el apóstol Pablo dice allí en 2 Corintios 9:7, en el capítulo siguiente, que
Por eso creí necesario rogar a los hermanos a que fueran primero a vosotros y apresten vuestra prometida donación para que esté lista como expresión de generosidad y no de mezquindad. Debemos dar generosamente, no con mezquindad, y vamos a generar una cultura, una práctica cristiana relevante por encima de nuestros intereses propios. Dios quiere corregir el egoísmo en nosotros. Y hoy día, les decía, al comienzo, hay una riña entre quienes quieren prohibir esta práctica cristiana, o lo hacen incluso, lo prohíben abiertamente en las redes sociales y aún especialmente en círculos de redes sociales y por o algunas individualidades que en su entorno refutan y de esta manera evitan supuestamente con el argumento de que los pastores se roban el diezmo y las ofrendas. El Señor no está probando realmente quién roba o quién no roba de esa manera. Es la actitud del corazón la que puede estar robando. El que está acusando de robar, en este caso, al mismo tiempo él está practicando el acto de robar a Dios. La Biblia dice, robará, Malaquías, capítulo 3, robará a alguien a Dios. Realmente Dios no necesita de nuestras ofrendas, pero prueba nuestros corazones, tanto de quien administra los recursos como también de quien los da. Y las personas que administraban en la época de los apóstoles fueron personas también generosas. Dice que los apóstoles, ellos compartían eso, distribuían. Y era así como se resolvían esas necesidades de las personas que estaban requiriendo una vivienda. Imagínense una persona viviendo eh, bajo un árbol, bajo un techo improvisado de residuos. Eso también existió en la época de Jesús. O estaban hacinados. El Señor les ayudó. Algunos tenían necesidad de comida, de abrigo. Y esto hizo que los hermanos empezaran a ver las necesidades. Cristo estaba enseñando a sus discípulos a que también ellos fueran generosos. Cuando Él manifestaba tanta bondad a las personas y ejercía el dar, y Jesús se complacía en hacerlo. Es el Rey del universo, el que recibió los tesoros de los reyes sabios, es el mismo que está dispuesto a dar todo. Jesús enseñó a sus discípulos a dar en todos sus actos, pero hubo uno mayor que todos, y fue el acto de Cristo mismo ofrendar su vida en la cruz del Calvario para resolver un problema más grave para nosotros, como es el de tener vida eterna, el de restaurar la relación rota, la relación perdida. El dador del universo dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios quiere transformar nuestros corazones para que podamos convertirnos también como Cristo en dadores alegres, mirando la dimensión que trae salvar personas. Un hombre, quizás hoy
recordado por sus atrocidades. Le conocían como el hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega. Este hombre un día fue capturado, preso en los Estados Unidos. Era presidente, era militar, pero tenía muchos problemas de justicia con Estados Unidos. Fue capturado en su propio país, colocado preso, y allí en la cárcel llegó algunos hermanos de la iglesia adventista en su generosidad de presentar el Evangelio. Recibió los estudios bíblicos, pero sobre todo también recibió el llamado y también recibió literatura. Las ofrendas son usadas también para producir literatura que propague el Evangelio, para cumplir con proyectos misioneros en las cárceles. Y de esta manera, este hombre recibió literatura, incluso el espíritu de la profecía, libros que le instruyeron y transformaron su percepción de la vida, lo llenaron de esperanza, fue bautizado. Manuel Antonio Noriega murió en Panamá luego, fue trasladado acá y todos los días él confiesa que decía, pido perdón a Dios por mis múltiples pecados. Le doy gracias a Él por la salvación que me ha brindado. Y leía el libro deseado de todas las gentes. Producir este libro se da a través de las ofrendas también. Y se puede compartir solamente los costos de producción. Muchas veces todos estos libros se han distribuido en el mundo con los costos de producción. ¿Y sabe de dónde vienen esos costos de producción? De las ofrendas que usted y yo hemos compartido para que haya salvación y el cielo se alegre también por la generosidad de nosotros y se alegre por un pecador que se arrepiente como Manuel Antonio Noriega. Recibió el Evangelio a través del ministerio, a través de las ofrendas, a través de la literatura que podemos compartir. Hermanos, la invitación es que ofrendemos nuestras vidas a Cristo y podamos compartir el Evangelio de salvación con toda persona. Que el Señor les bendiga a todos, que el Señor nos ayude en este día a recibir de sus bendiciones, pero también a compartir de ellas, que podamos ser generosos con nuestros hermanos, con nuestra iglesia, y le hagamos caso a la palabra de Dios y no a las recomendaciones de falsas o falsos maestros que enseñan que ofrendar es un acto de robo de los pastores y realmente el Señor tiene un cuerpo, una iglesia organizada que administra sus recursos debidamente. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un sistema bíblico de administración de los recursos y por la gracia de Dios estos están llegando hasta lo último de la tierra, allá donde nadie conoce el Evangelio, incluso en nuestras comunidades locales. Hay personas que no saben de Jesús y debemos ser generosos en compartir su mensaje de salvación. Muchas gracias, hermanos, por estar atentos a esta enseñanza de hoy. Que el Señor, con su gracia salvadora, nos siga ayudando a ser generosos. Hermano, disculpe, ¿puede hacer una oración para concluir con su reflexión, por favor? Gracias. Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros.
Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por la generosidad que has tenido de enviar a tu Hijo como un regalo, como una ofrenda, como la ofrenda más grande en favor de la salvación de nosotros, ofrecido en el altar, en el Calvario, para que hoy podamos tener salvación, para que en este mundo pueda abundar tu palabra. Ayúdanos también a darnos a ti, entregarnos completamente a ti y generosamente compartir el evangelio de la salvación. Bendice a nuestra hermandad a nivel mundial, a quienes nos están escuchando, no importa a qué credo pertenezcan, no importa en qué condición social vivan, ellos puedan recibir este mensaje de salvación en donde somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien vino a este mundo a morir para restaurar la relación rota que el pecado causante hizo de nosotros, división, hizo de nosotros clases diferenciales, pobres, ricos, y ahora en Cristo Jesús hace una unidad perfecta a través de la iglesia que nos considera que todos debemos compartir como hijos de Dios, que debemos recibir tu llamado a ser tus hijos, que comparten los unos con los otros en armonía, que constituyes una iglesia que tiene una misión de proclamar el mensaje de salvación. Y esa iglesia somos cada uno de nosotros. Ayúdanos a utilizar nuestros dones y talentos. Ayúdanos a ser generosos en que estos dones puedan presentar el evangelio de salvación a toda persona. Bendícenos en este día en nuestras labores. Bendícenos en nuestra proclamación del evangelio y ayúdanos a dar de corazón como lo hizo la viuda. Entregó todo. A entregarnos como lo hizo Cristo Jesús, sabiendo que salvaría a muchos, porque muchos entregarían su corazón a ti voluntariamente. En el nombre de Jesús. Amén.